carta escrita por el apóstol Pablo cuando él estaba en prisión, en un arresto domiciliario en Roma, y escribe esta carta. Son 4 capítulos, no es muy largo, te los puedes echar, yo creo que entre unos 15 y 20 minutos de una manera pausada te puedes echar los 4 capítulos. Y fíjate que algo que me llamó la atención y te voy a compartir, que en el libro de Filipenses vamos a encontrar es estas palabras. La palabra evangelio se repite por lo menos 8 veces en los 4 capítulos de Filipenses. Se habla mucho de salvación también, pero solo como tal la palabra evangelio en Filipenses aparece 8 veces. Las palabras ánimo, unánime, un mismo sentir, una misma actitud, un mismo pensar, que son sinónimos dentro del pasaje, aparecen por lo menos 9 veces. La palabra gozo o regocijo aparece por lo menos 11 veces. ¿Qué podemos decir con todo esto si juntamos estas palabras? Capítulo 2 de Filipenses, versículo 27 al versículo 30 lo siguiente. Filipenses 2, 27 al 30 dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. No dice, no, Filipenses 1, perdón, 1:27. Perdón, 1:27. Gracias. Estaban atentos. Eso fue para probar que estaban atentos. 1:27. 28 dice así: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y eso de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Lo que quiero hablar el día de hoy es lo siguiente. Es la última parte, la última frase del verso 27. Dice: combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Lo que hoy te quiero hablar es luchar juntos por el evangelio. Luchar juntos por el evangelio. ¿Sabes qué significa eso? Jalar todos del mismo lado, o remar todos hacia la misma dirección. Tú sabes bien que pues en los siglos o en los años 600, 500 antes de Cristo están todas estas referencias de Ilíada, la Odisea, todo ello. Tú sabes bien que había unas embarcaciones muy grandes que era por medio de esas naves que se movían los ejércitos para conquistar, ¿cierto? Y los soldados iban en ellas. Sin embargo, los soldados no eran los que remaban. Los que remaban eran esclavos. Y había categorías de esclavos. O sea, la embarcación tenía como categorías: primera clase, segunda clase y los más bajos, pero todos eran esclavos. Los que estaban hasta en la última clase, o sea, los esclavos que no tenían, sus vidas no tenían ningún valor, o sea, ellos podían estar listos para morir, eran los que estaban hasta más abajo y eran los que más trabajo tenían para remar. Ahora, imagínate, todos los esclavos se arrebatasen y dijeran: no quiero remar, voy a ir en contra. Todos están remando, van hacia adelante, obviamente, van hacia adelante. Imagínate que este esclavo agarre y diga: no, yo voy para atrás. Y de repente otro esclavo lo ve y dice: no, pues si él lo hace, yo también. Y otro esclavo también empieza a remar para atrás. Le vamos para adentro. Y de repente imagínate que otros se van contagiando. Esto es una suposición, porque eso no podría pasar. Si hacían eso, los mataban, ¿ah? Pero suponte que todos los de abajo empezaran a remar en contra, ¿avanzaría esa embarcación? Perdía fuerza. Y cuando la embarcación se iba aproximando a tierra, tenía que agarrar más velocidad para que caiga en la arena, y los soldados salían al tiro, se bajaban raudamente para ir y conquistar. ¿Sí viste? ¿Cómo se llama la película donde aparece
Troya está. Troya es la idea, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo han visto, tienen ahí captar la idea. Ahora, el tema es justamente, de alguna forma Pablo está diciendo, nos está dando esa figura, es que luchemos juntos, unánimes, pero no por a ver cómo nos va, no que luchemos por cosas temporales, cosas vanas, por cómo conseguir dinero, por cómo ser mejores personas. No, ¿sabes? Pablo le está diciendo a los filipenses, y realmente puedo entender que este es el tenor principal de Pablo a la iglesia de Filipos, es que tienen que pelear o tienen que luchar juntos por el Evangelio. O sea, vamos todos en esa sintonía por una razón. No es por lo que tú quieres, no es por lo que Rogelio quiere, no es porque los que Silvestre quiere, no, es por el Evangelio, ¿sabes? Y déjame decirte que en Filipenses, como ya te dije, más de 11 veces se repite la palabra gozo. Entonces algunos dicen, es una carta de gozo de Pablo, sí, pero hay sufrimiento en esa carta. O sea, no todo es color de rosa en la carta que Pablo está escribiendo, porque de hecho cuando Pablo escribía cartas a las iglesias, ciudades o personas, era con un propósito. Hay que corregir las cosas o hay que ponerle doble tracción, porque vemos que la cosa se está deteniendo, se está flaqueando, los hermanos están desfalleciendo. Le escribe a Timoteo, no te avergüences del Evangelio. O sea, Timoteo también estaba flaqueando. Como personas eso es natural que experimentemos bajones emocionales, espirituales, problemas de salud, muchas situaciones. Entonces, pero Pablo les está hablando a los filipenses y hay varias cosas que él ha identificado o que podemos identificar en esta carta, donde Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, vamos a remar juntos en la misma dirección, no por mí, no por lo que Pablo ha hecho, no por lo que Pedro ha hecho, por el Evangelio. ¿Sabes cuál es el centro del Evangelio? Es Cristo. Entonces Pablo está diciendo, vamos a ir a la misma dirección, y no solamente de una manera sin esfuerzo, nos vamos a esforzar y vamos a luchar para que vayamos por Cristo hacia adelante, hacia la misma dirección. Porque no hay manera que podamos conseguir avanzar o llegar a algo si no estamos juntos. Y juntos no solamente es hacemos bola, no, es vamos hacia allá, nos esforzamos hacia allá. Ahora, honestamente, la predicación no tiene un orden homilético, ¿ok? Voy a ir adelante, atrás de Filipenses, pero tú vas a ver algo interesante que Pablo dice en el capítulo 3, por ejemplo. Él dice que no lo ha alcanzado ya, 3:12 de Filipenses. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, o sea, que ya esté completo. ¿Ok? 1:6 habla de esa perfección. Para captar la idea, en el 1:6 dice, estando persuadido, convencido de esto, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, la completará. Eso es el compromiso, o esa es la promesa de Dios con nosotros. Él va a continuar trabajando hasta que seamos perfectos. ¿Cuándo seremos perfectos? En la eternidad, en el cielo, cuando estemos en el cielo. Amén. Sin embargo, cuando aquí dice en 3:12, no que ya sea perfecto, dice Pablo, yo no alcancé todavía esa perfección, sigo aquí en la tierra batallando con ustedes. Es lo que está diciendo los filipenses. Sigo en el mismo lado que ustedes, pasando hambre, necesidades, situaciones, frío, prisión y todo lo demás. Vamos en la misma dirección, por el Evangelio. Entonces no soy perfecto, pero dice, sino que prosigo, me impulso para ver si logro tomar aquello por lo cual fui tomado por Cristo Jesús. Dice Pablo en el verso 3, hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, no llegué a la meta aún, pero una cosa hago, dice Pablo, olvido lo que está atrás, me extiendo lo que está delante, prosigo a la meta, voy hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que Pablo no está diciendo quiero ir adelante porque quiero que seamos una iglesia económicamente fuerte? O Pablo no está diciendo a los filipenses, lo hacemos para que seamos conocidos por todos y seamos en la iglesia modelo. Pablo está diciendo, o su objetivo tiene que ver con el llamado de
que es en Cristo Jesús. Cristo llamó a Pablo para que fuese a predicar y sufriese por el Evangelio. Él fue llamado para ser apóstol a los gentiles. Y él abrió el Evangelio en muchos lugares, en Europa, en Asia, yendo a predicar el Evangelio. Fue un instrumento que Dios usó para extender su voz fuera de Jerusalén, Judea, Samaria. Porque cuando Cristo le dijo a los discípulos en Hechos 1:8, me serán testigos cuando haya venido sobre ustedes, le dice Cristo a sus discípulos, el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y cuando tú ves Hechos 1, ese es el mensaje, esa es la misión. Cuando ves el último capítulo de Hechos, ya han llegado a los confines de la tierra. Bueno, obviamente no han llegado a otros continentes. América no parecía en el radar en ese tiempo, pero están hablando de Asia, Europa. Para ellos, ese eran los confines de la tierra. No conocían América hasta que llegó Cristóbal Colón. Pero Hechos 28 se cumplió el objetivo. ¿Dónde estaba Pablo? Preso en Roma, la capital del mayor imperio en ese momento. ¿Y qué estaba haciendo? No estaba de vacaciones, no estaba el Vaticano, no estaba en Venecia, ¿no? Él estaba en Roma. Eso, predicar el Evangelio. Porque Dios lo llamó a Pablo a ser su portavoz a los gentiles y padecer por Cristo. Pablo está diciendo, yo no lo he alcanzado, o sea, la meta sigue allá adelante, la meta no es corta, la meta está al fondo, y yo voy a estar adelante. Me impulso, me esfuerzo por alcanzar la meta. Porque se trata del supremo de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Qué interesante. Honestamente, no es que al hablar de estas cosas, no es porque, pues bueno, como todos tenemos la euforia del inicio de año, metas, anhelos, proyecciones. No, ¿sabes qué? No. Esa no es mi intención. Mi intención es recordarte quiénes somos y por qué necesitamos recargar energía y por qué necesitamos continuar hacia adelante. ¿Sabes? Pero igual, si uno tiene metas, anhelos, cosas que quiere desarrollar y conseguir este año, pues no, es que quiere empezar el gimnasio este año y no sé, está súper padre. Pero, ¿sabes? Probablemente entre las cosas que no estás pronosticando como una prioridad es qué vas a hacer con tu vida personal delante de Dios. Y eso es probablemente una de las que menos nos enfocamos cuando hacemos planes. Bien, o sea, en el trabajo, en los estudios, en la familia, todo padre ahí, pero algo muy importante es qué vas a hacer con tu vida con Dios. A veces nosotros empezamos con las cosas secundarias y nos olvidamos de lo prioritario, y muchas veces no alcanzamos esas metas porque no le apuntamos a lo principal, le apuntamos a las periferias. Y sabes, una de las cosas que Pablo, por eso es que Pablo le dice que tengan el mismo sentir, que vayan hacia la misma dirección y todo lo demás, es porque había o estaba pasando aquí en la iglesia, en las personas de Filipos, estaban habiendo personas que estaban caminando en su propia dirección. Fíjate esto, Filipenses 4, capítulo 4, verso 2. Ruego Evodia y Síntique que sean de último sentir en el Señor. Verso 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, no se sabe específicamente a quién le habla Pablo, pero está hablando a una persona que le está diciendo, ayuda a estas que lucharon junto conmigo en el Evangelio. El verbo luchar o combatir, ¿en qué tiempo está? Tiempo verbal. Pasado. Eso quiere decir que en ese momento que Pablo les está escribiendo, estas mujeres estaban pleitadas y ya no estaban luchando en la misma dirección. ¿Por qué? No sabemos bien. No, pues es que no me gustó que me trató así. No sabemos. No sabemos. No, es que yo llegué y Evodia me miró mal y yo lo sentí que
vemos el rollo. Pero se armaron la novela y andaron al otro lado. ¿Ok? Cosa que no pasa en nosotros, ¿cierto? No pasa en nosotros. Porque nosotros no somos así, ¿verdad? ¿Cierto? Cosa que no pasa en nuestros matrimonios, ¿verdad? No nos peleamos, no nos pasa. Nosotros estamos libres de todas esas cosas, ¿cierto? Gracias a Dios por eso. En el capítulo 2, verso 13, verso 14, Pablo le dice: hagan todos sin murmuraciones y contiendas. Filipenses 2:14, hagan todos sin murmuraciones y contiendas. Capítulo 2, verso 3, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Cristo. Verso 4, no mirando cada uno por los suyos propios, sino por el lado de los otros. Es decir, esas cosas no pasan con nosotros. No somos egoístas, no somos envidiosos, no andamos para nuestro ranchito. No, eso no pasa en nosotros. Pasa en otras iglesias, nosotros. Pasa en otras familias. Pero ¿sabes? Esas cositas que terminan detonando, que de repente, no, pues es que ya no quiero ir a los ensayos porque no me ponen a cantar, no, ya no quiero ir al grupo de jóvenes porque el hermano Eugenio ya no me hace jugar, y empieza a traer desánimo. Y cuando entra el desánimo, no, ya no quiero ir. Hasta que el pastor no me hable, yo no voy a ir. ¿Verdad? Hasta que el pastor no me pida perdón, yo no voy a ir. Y terminamos haciendo lo que hacen, o terminamos haciendo esto. En vez de remar para adelante, no, hombre, vamos para atrás. Vamos para atrás. Ahora, ¿qué crees que es lo que se afecta? ¿Qué crees que es lo que se afecta? La relación. La relación con Dios. ¿Qué se afecta? La unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. La unidad en la casa. La unidad de la iglesia. Donde tú quieras. ¿Sabes? Empiezan a haber problemas. Y cuando ya hay obstáculos es más difícil ir hacia adelante. Pero lo triste es que en el camino muchas veces hay personas que quedan desplazadas. De hecho, Pablo cuando cierra 2 de Timoteo, hablándole a Timoteo, cuando va finalizando de su carta de despedida, le está hablando a Timoteo, le está diciendo: ven pronto a verme, el invierno ya está frío como hoy día, tráeme un capó, tráeme una ropa extra, tráeme los libros. Y dice, cerrando el capítulo final, Pablo dice: Demas, entre otras personas, Demas me ha desamparado. ¿Qué hizo Demas? Abandonó el barco. Qué buen hermano. Ahora, Dios no es incongruente. Dios va a avanzar y va a continuar porque se trata de Él, se trata de su gloria, se trata de su nombre, se trata de su iglesia, ¿sabes? Pero el tema es que los que somos de Él, o aquellos que deberíamos remar hacia el mismo lado, nos quedamos en el camino, rezagados, porque no continuamos remando hacia esta dirección. Ahora, te soy honesto, yo me pregunto a veces, Señor, ¿qué es lo que la iglesia necesita? ¿Qué estamos necesitando como iglesia? Muchas cosas, sí, claro. Pero una de las cosas que venían a mi mente es que mientras no haya un mismo sentir, no podemos hacer mucho.
mientras no tengamos un mismo anhelo, ese mismo deseo, mientras no luchemos juntos en pro del Evangelio, honestamente es más difícil. Pero Dios o Cristo, por su gracia, Él hace cosas aún cuando nosotros somos infieles, sí, pero quiero animarte hoy a que no nos quedemos rezagados en aquello que Dios va a hacer. Escuchaba esta semana una predicación. La predicación era sobre Moisés. Lo sacó a Israel, o Dios usó para sacar a Israel de Egipto, los llevó por el desierto cerca de 40 años. Y el predicador decía: Dios con Moisés sí fue bien, lo tuvo bien medido a Moisés. Mientras que Israel, por lo menos se le cuentan 10 veces en que se rebeló contra Dios o tentó a Dios en el desierto, a Moisés solo le contó 3. Una, cuando mató al egipcio en sus 40 años y salió huyendo de Egipto. 2, cuando estuvo delante de Dios y le dijo: no, Dios, no soy yo, manda por el que debe ser. Y el tercero, cuando Dios le dijo: dale de tomar a este pueblo agua, pero habla de la roca y saldrá. ¿Y qué hizo Moisés? Agarró la vara y ¡pam! Le dio 2 vueltas, que salió agua, pero por montones. ¿Y saben qué hizo Dios? Lo llamó a Moisés y le dijo: Moisés, no me has santificado delante del pueblo, te has hecho quedar mal delante del pueblo, no vas a entrar a la tierra prometida. 3 veces, 3 oportunidades, y a la tercera Dios le dijo a Moisés: no vas a entrar, Moisés. Y honestamente yo escuchaba y decía: ¿qué responsabilidad hay sobre los que estamos al frente? No es sencillo. Dime lo que quieras, pero sé delante de quién estoy y a quién tengo que darle cuentas. No eres tú, es al que me salvó y al que me llamó. Pero si a Moisés le encontró 3 veces, imagínate, yo digo: no quiero regarla, pero no quiero quedarme rezagado por mi necedad. Iglesia, te quiero animar, no te quedes rezagado, porque no, por cualquier cosa, ¿sabes? Por cualquier cosa. Porque si los primeros 4 versículos que leímos en Filipenses 1:29, Pablo les dijo bien claro: es porque a vosotros os es concedido que a causa de Cristo no solo crean en Él, sino que padezcan por Él. ¿Sabes qué significa vivir en Cristo? Es sufre por Cristo. O sea, Pablo le está diciendo: sí, iglesia, sí, hermanos, les va a ser difícil porque vas a padecer por Cristo. Y es muy probable que los filipenses estuvieran agüitados y desanimados, porque antes de conocer a Cristo, viviendo en una ciudad importante como era Filipos, pues vivían bien ante la sociedad. Pero desde que se convierten al cristianismo, es necesario padecer por Cristo. Ahora ya no me hablan los vecinos, ahora soy persona aborrecible, ya no puedo hacer negocios normalmente. ¿Por qué? Porque soy de Cristo. ¿Sabes? Hay un periodista peruano, él es cristiano, y en el tiempo de la pandemia en adelante se hizo más conocido y empezó a desarrollar contenido apologético, continuar con su carrera periodística. Pero escuchaba uno de sus reportajes o en una de sus presentaciones, él hablaba de otro periodista muy conocido de mi país que es homosexual, declarado, confeso y todo. Y este periodista, que se llama Fabricio Escajadillo, él decía: cuando yo no hice público que era cristiano, o sea, cuando yo no lo puse en público que yo era cristiano, la relación que yo tenía con este otro periodista que es homosexual era buena. Cada post que yo hacía, él ponía un pulgar arriba, comentaba. Pero cuando hago público que soy cristiano, dice él, desde ese momento esta otra persona me rechazó. Y no solo me rechazó, cuando eres de la
Tú sabes bien que eres una persona que tu palabra tiene mucha repercusión. Empezó a destruir a este periodista. ¿Y sabes por qué? No porque era mejor, no porque pensaba que el otro era mejor periodista, no porque pensaba que tenía más dinero, no. ¿Sabes por qué lo empezó a aborrecer? Por ser cristiano. ¿Sabes qué significa ser cristiano? Padecer por Cristo. Pero cuando nosotros padecemos por Cristo, nosotros nos agotamos y aflojamos. Nos agotamos. Vamos, es que, no sé, ponle nombre y apellido tú a la situación. Pero acuérdate de esas cosas, de esa situación, cuánto te afectó, de manera que tu caminar con Cristo, ¿cómo cambió con esas situaciones? Probablemente te echaste más para atrás. Porque dijiste, no, es que tengo que arreglar este problema. No, es que tengo que ver, y te enfocaste en eso. En solucionar primero eso, lejos de serle fiel a Dios. Y las consecuencias fue que te hiciste a un lado. Dios no te hizo a un lado, tú te hiciste a un lado. La marca sigue caminando. Ahora, esto es sumamente importante. Hace un momento yo les dije, tú puedes proyectar, anhelar buenas cosas para este 2026. Puedes tener tus mejores proyectos, ambiciosos, y viéndolo humanamente, ver todos los recursos factibles para conseguirlos. Pero lo más esencial para tu vida no está en el primer lugar. Porque probablemente no has proyectado cómo vas a crecer en tu relación con Dios, cómo le vas a dar esa preeminencia a Cristo, cómo Cristo va a tomar el lugar en tu familia, en tu trabajo, en tus negocios, en tus actividades diarias, cómo le vas a dar el lugar que merece a Cristo, de manera que eso proyecte tu vida a otra dimensión. Por eso, antes de empezar la reunión 11:30, nos reunimos aquí. ¿Para qué? ¿Por qué crees que oramos? Porque necesitamos. ¿Y qué quiero producir con este tiempo? Que tú, querida iglesia, tu hermano, que tu amigo, puedas saber que antes de tomar cualquier decisión puedes venir a él en oración y exponerlo delante de él. Y que él va a hacer lo que tiene que hacer con eso que tú tienes en tu corazón. Puede que tengamos buenos planes y buenos deseos, pero no hemos puesto a Dios en el lugar que le corresponde estar. Aunque no tiene que ver mucho este pasaje con lo que voy a decir, pero si Jehová edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Puedes ponerle a tu negocio todo el sistema de seguridad que quieras para que no te pasen incidentes, pero si no confías en que Dios es el que está allí, de nada sirve todo el sistema de seguridad que tengas en tu casa, en tu trabajo, donde sea. De nada sirve todos tus fondos de ahorros si tu prioridad tiene que ver con todo lo demás menos con honrar a Cristo. Cuando el ahorro no es gobernado por, no es la guía, no es el resultado de esa obra que Dios hace en mi vida, enseñándome a ser un sabio administrador de mis recursos. Lo que estoy haciendo es ser porque cuando Dios me enseña a administrar fielmente mis recursos, sé ahorrar. ¿Para qué? Para lo que Dios tiene en mente. ¿Sabes? El año pasado hubieron 3 sábados que fueron finanzas bíblicas que las violamos. ¿Sabes cuántas personas llegaron? Fuera de la familia, fuera de la familia del árbol, una persona. ¿Por qué? O sea, es la pregunta que te la dejo, ¿por qué? Pero después decimos, tengo problemas con mis finanzas, tengo deudas. El problema no son las deudas,
administrar mis fondos desde una perspectiva bíblica. Te puedo decir, haciendo esfuerzo y confiando en el Señor, uno puede aprender a vivir con lo que le merece. Porque es de fe, es por fe. Amén. Ahora, hay mucho que estos 4 capítulos nos pueden dar, ¿sabes? Tal vez el más esencial, uno de los más importantes, es cuando leyó Silvestre el pasaje de Filipenses 2, del 1 al 11, que Pablo pone como ejemplo de esa humildad a Cristo. Pero realmente esa humildad es la secuencia de que Cristo tuvo el mismo sentir que su Padre y se dispuso a esa obediencia de su Padre, aunque esa obediencia significase tomar forma humana para morir por los que no merecían de su gracia, que somos nosotros. Pero Él tuvo ese sentir como en su Padre para tomar la posición, forma de hombre, hacerse semejante a nosotros y llegar a la cruz. Ahora, voy a aterrizarlo, ¿ok? ¿Eso qué tiene que ver con la visión de la iglesia? ¿Eso qué tiene que ver con lo que la iglesia piensa? A ver si a lo largo de todo este año pasado me has prestado atención las veces que he repetido cuál es nuestro ADN en la iglesia. Son 3 cosas, son 3 pilares sencillos. ¿Cuál es? ¿Te acuerdas? Reunión dominical. Iglesia en casa, reunión dominical, Socios ministeriales. socios ministeriales. En esencia, esto es lo que nosotros tenemos. Y tú lo ves semana a semana. En media semana tenemos iglesia en casa, que es lo que vamos a tener este miércoles. ¿Qué hacemos en iglesia en casa? Compartir. ¿Por qué hacemos esto en semana? Para tener comunión. ¿Qué pasaba? ¿Qué vimos que pasaba en la iglesia de Filipos? Había personas que tenían conflictos. Eso divide. Necesitamos un tiempo de algo que cambie. Por eso tenemos iglesia en casa. Compartimos, nos conocemos, nos perdonamos, oramos juntos, compartimos un refrigerio, reflexionamos en su palabra. Iglesia en casa. ¿Qué hacemos? Reunión dominical. ¿Por qué venimos aquí? Muchos podemos tener diferentes motivos, anhelos, razones, pero venimos aquí para adorar a Dios, escuchar su palabra, ser edificados, que su palabra transforme y nos cambie. ¿Y por qué tenemos socios ministeriales? Porque nosotros no podemos alcanzar a toda la comunidad de cerca de 2 millones de personas aquí. Solos no. Nos vinculamos con aquellas organizaciones, ministerios que están desarrollando un alcance a la comunidad de una manera diferente que nosotros no podemos hacer. ¿Qué hacemos con ellos? Somos un brazo extendido con ellos, a través de recurso económico, a través de su instalación, de diferentes formas, ayudamos a la extensión del reino. Estamos buscando hacer discípulos, predicar el evangelio de esas dimensiones. ¿Qué es lo que la iglesia va a hacer este 2026? Eso. ¿Pero qué significa? Que eso nos tiene que llevar a una acción. Que empezamos la iglesia en casa el miércoles, debemos estar la mayoría, si no decir todos, y terminamos el último miércoles del año. La mayoría no decir todos. ¿Por qué? Porque queremos ir hacia la misma dirección. No, es que yo pienso que si lo hacemos de esta otra forma, o por qué no hacemos esta otra manera, o por qué no. Si yo les dijese a cada uno de ustedes, a ver, ¿qué sugerencias tienen para que podamos continuar la obra de Dios? Yo les aseguro que habría 70 puntos de vista. ¿Cierto? ¿Y podríamos ir hacia los 70 puntos de vista? No.
¿Qué hacen? Unificamos y tenemos el mismo sentido. Vamos hacia esa dirección. Vamos a echar fuerzas a esa dirección. ¿Te acuerdas cuál fue el primer pasaje que se puso para reflexionar? ¿Recuerdas? Juan 17, 23. Jesús está orando y le dice: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cómo el mundo conoce que Cristo vino a la tierra según este pasaje de Juan 23? ¿Cómo? Pregunta esencial: ¿cómo? Según este pasaje. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo sabe que Dios envió a Cristo a la tierra? ¿Cómo sabe el mundo que Dios envió a Cristo a la tierra? Porque Él está en nosotros. Porque somos perfectos en unidad. ¿Te das cuenta? Cuando hay una unidad, el mundo sabe que Dios envió a Cristo a morir por sus pecados. No porque, ay, sí, qué bonito tiene la reunión, y qué bonita la alabanza, y qué bonito el local. No es por ninguna de estas razones. ¿Sabes por qué el mundo conoce que Dios envió a Cristo? ¿Cuál es el testimonio más claro para las personas que no conocen a Dios? ¿Sabes cuál es el testimonio más claro? Es que somos perfectos en la vida. Queridos, la unidad no es solamente un aditivo, no es un adicional. La unidad no es un extra, ¿sabes? La unidad es tan importante porque refleja lo que Cristo y el Padre son. Y una iglesia, o su iglesia, que no es unidad, no está reflejando el Evangelio de Cristo. Y una familia que no está unida, o un grupo de amigos y hermanos que no está unido, no está reflejando el Evangelio de Cristo. Porque las personas van a decir afuera: ah, mira cómo se lleva fulano con sultano, y van a la iglesia y son cristianos. Mira cómo viven, mira cómo se tratan, mira cómo son. Y queremos llegar y hablarles del Evangelio. ¿Cómo nos van a escuchar el Evangelio si no ven en nosotros que hay esa unidad? La unidad no es solamente algo adicional, es elemental. Ahora, la unidad es una decisión, ¿sabes? Porque para que haya unidad significa que yo tengo que decidir ciertas cosas. ¿Sabes qué tengo que decidir? Amar, perdonar. Porque cuando no hay amor tampoco, ¿sabes qué sucede? No hay. Ahora, seguramente hay muchos casos aquí de personas que tienen algo en su corazón contra otra persona que está aquí, pero hay una careta que no nos permite saber. De nada sirve que nosotros podamos servir en la iglesia con caretas, guardando cosas que no son reales, cuando en mi interior hay algo contrario. Eso tan temprano sale. ¿Y sabes qué produce? Brechas. Brechas. ¿Sabes qué producen las brechas? Es una oportunidad para que Satanás divida. Y alguien dijo: divide y vencerás.
¿Y sabes quién es el autor de división? Satanás. Esto se aplica no solo a la iglesia, se aplica a la familia. No permitas que se den brechas en tu familia. No permitas que Satanás siga irrumpiendo en tu familia. Tú te tienes que levantar en el nombre de Cristo, porque en el poder del Espíritu Santo, sometiéndote a la autoridad de su palabra y decir: yo voy a ser parte de eso. Pablo decía: sin murmuraciones. No son chismes santos ni motivos de oración, son murmuraciones. Llámalas así, corta las murmuraciones, porque eso divide. ¿Sabes? Ama a tu prójimo. Sirve a tu prójimo. No busque lo tuyo, sino lo de los demás. Yo creo que si estoy con la iglesia, tenemos este compromiso. Nos ponemos delante del Señor y decimos: Señor, voy a hacer esto diferente. Voy a lidiar contra aquello que rompe la unidad del cuerpo de Cristo, de mi familia. Lo vas a ver cómo Dios obra y hace algo increíble. Y yo creo que Dios puede hacer algo mucho más grande que lo que ha hecho con nosotros, ¿sabes? Como iglesia. Dios puede ser mucho más grande de lo que ha hecho por nosotros como familias o lo que sea. Dios puede ser algo mucho más grande. Lo va a hacer cuando estemos dispuestos a ir en la misma dirección. Y esto va para hijos, esposos, padres, amigos. Tenemos que buscar, velar, caminar en esa misma dirección todos juntos. Y no es algo que ese mundo no quiere. ¿Sabes? Si quieres saber en qué dirección es, abre las escrituras. Ahí está. ¿A dónde vamos? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Quiero llegar allá. Ese es el fin. Como esposo, como padre, como hijo, allá, como iglesia. Quiero allá. Ok, Señor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener un solo sentido, como Cristo Jesús. Tengo que someterme a Él. Dejar mis conveniencias, mis caprichos, mi resentimiento, mi orgullo, mis prejuicios. Tengo que ponernos a hablar y decir: Señor, eso no me lleva a ningún lado. Vamos a decir: ese es mi anhelo por ti. Ese es mi deseo, Señor. Iglesia, llegar allá, de llegar al punto de agradecidos. Pero necesitamos tomar decisiones hoy para llegar allá. Como iglesia nosotros. Por tu familia, por tu vida. Déjame orar.